Es el 1 de enero de 1959. En La Habana, la capital de Cuba, la noche de Año Nuevo se celebra con la esperanza de una nueva era. Pero en la mansión presidencial, la atmósfera es de pánico. El hombre que ha gobernado el país con mano de hierro por años, el dictador Fulgencio Batista, se prepara para huir. Su poder se desmorona. En las calles, los revolucionarios celebran, pero aún no saben que la verdadera batalla acaba de comenzar. Se enfrentarán a un hombre que, con su audacia y carisma, se convertirá en una de las figuras más polémicas del siglo XX. ¿Su nombre? Fidel Castro. Pero antes de adentrarnos en la vida de este hombre que cambió la historia de su país, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado el mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Fidel Castro fue un héroe o un tirano? ¿Fue únicamente un patriota que liberó a su pueblo de un régimen opresor? ¿O un astuto dictador que con su implacable visión forjó una nación capaz de desafiar a la superpotencia más grande del mundo? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su controversia, se convirtió en una de las figuras más importantes y enigmáticas de la historia contemporánea. El 13 de agosto de 1926, en una finca azucarera en la provincia de Oriente, nació Fidel Alejandro Castro Ruz. Su origen no fue ni humilde ni convencional. Su padre, Ángel Castro Argís, era un inmigrante español que había llegado a Cuba a finales del siglo XIX. Con una audacia notable, Ángel construyó un imperio a partir de la nada. Comenzó como peón en los cañaverales y a través de una mezcla de tenacidad y astucia, se convirtió en un próspero terrateniente que poseía miles de hectáreas y empleaba a cientos de trabajadores. La madre de Fidel, Lina Ruz González, había sido sirvienta en la finca antes de convertirse en la segunda esposa de Ángel. Al principio, la relación fue socialmente complicada y la pareja tuvo varios hijos, incluido Fidel, antes de que su matrimonio fuera oficialmente reconocido por la Iglesia. Este hecho, su nacimiento fuera del matrimonio, marcó a Fidel con un estigma social que, según muchos historiadores, forjó su carácter y su implacable necesidad de demostrar su valía. Si bien creció en un ambiente de privilegio económico, rodeado de campos de caña y vastos recursos, el joven Fidel fue testigo de las duras condiciones de vida de los trabajadores agrícolas de su padre, una dualidad que sembraría la semilla de su futura conciencia social y su activismo político. Desde muy joven, se mostró como un niño inusualmente inteligente y competitivo. Su padre, que valoraba la educación por encima de todo, lo envió a las mejores escuelas jesuitas de Cuba. Primero, asistió al Colegio La Salle en Santiago de Cuba y luego, en 1942, fue transferido al prestigioso Colegio de Belén en La Habana. Estos años fueron formativos. Bajo la estricta disciplina jesuita, Fidel se destacó como un estudiante brillante, con una memoria fotográfica que le permitía absorber y retener vastas cantidades de información. Era un líder natural, aunque a menudo rebelde. Fuera de las aulas, su pasión por el béisbol lo convirtió en una figura destacada, un atleta carismático que inspiraba a sus compañeros y se negaba a aceptar la derrota. Su informe escolar final lo describe como un alumno excepcional con cualidades de líder, pero con una marcada inclinación a la rebeldía. La verdadera transformación de Fidel se produjo en la Universidad de La Habana, a la que ingresó en 1945 para estudiar Derecho. En ese momento, la universidad era un caldo de cultivo de la inestabilidad política y el fervor revolucionario. Los estudiantes no solo debatían teorías políticas, se organizaban en facciones armadas, conocidos como gangs, que luchaban por el control del campus. Fidel, con su oratoria innata y su carisma, no tardó en unirse a este torbellino. Se convirtió en un orador apasionado,
dominando los debates en el campus con sus discursos sobre la injusticia, la corrupción y el neocolonialismo estadounidense. Fue aquí, en la efervescencia de la vida universitaria, donde su postura antiestadounidense comenzó a tomar forma. Veía la influencia de Estados Unidos en Cuba no solo a través de la presencia de empresas como la United Fruit Company, sino también en el apoyo tácito de Washington al corrupto régimen de Fulgencio Batista, quien, desde su ascenso al poder, había servido fielmente a los intereses de la élite cubana y estadounidense. Fidel no solo hablaba. En 1947 participó en la expedición de Cayo Confites, un intento fallido de derrocar al dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo, y al año siguiente viajó a Bogotá, Colombia, como delegado estudiantil, presenciando de primera mano el sangriento levantamiento popular conocido como el Bogotazo. Estas experiencias lo convencieron de que la única forma de lograr un cambio real era a través de la acción directa y la violencia revolucionaria. En la universidad, Fidel se graduó como abogado con una visión política clara: derrocar al gobierno de Batista y expulsar a la influencia estadounidense de la isla. Sus primeros años, marcados por la contradicción de crecer en la riqueza mientras observaba la pobreza, y su formación intelectual, que lo llevó de las aulas de un colegio elitista a los enfrentamientos en la universidad, lo prepararon para el camino que estaba a punto de recorrer, un camino que inevitablemente lo llevaría a un enfrentamiento directo con las fuerzas que, según él, mantenían a su país cautivo. El 10 de marzo de 1952, la historia de Cuba dio un giro abrupto. Fulgencio Batista, quien había sido presidente del país en la década de 1940, llevó a cabo un golpe de Estado, derrocando al gobierno electo. Este acto, una traición a la democracia, desató la furia de una joven generación de cubanos, entre ellos Fidel Castro. Con solo 25 años y recién graduado de la Facultad de Derecho, Fidel ya había hecho campaña para un escaño en el Congreso por el Partido Ortodoxo, un movimiento político que buscaba poner fin a la corrupción gubernamental. Pero el golpe de Batista acabó con sus esperanzas de un cambio pacífico. Castro, convencido de que la vía electoral estaba cerrada, decidió que el único camino a seguir era el de la violencia. En los meses siguientes, Castro se sumergió en una conspiración. Reunió a un pequeño grupo de seguidores, en su mayoría jóvenes, desilusionados y dispuestos a arriesgarlo todo. Bajo el nombre de El Movimiento, comenzaron a entrenarse y a planificar su primera gran acción. El objetivo era tan audaz como desesperado: atacar un cuartel del ejército cubano, la base militar de Moncada en Santiago de Cuba. En la madrugada del 26 de julio de 1953, Castro y casi 140 rebeldes lanzaron su asalto. El plan, sin embargo, se desintegró rápidamente. La sorpresa se perdió, las comunicaciones fallaron y la superioridad de la guarnición del ejército, que contaba con más de 400 hombres, fue abrumadora. El ataque fue un desastre total. Muchos de los rebeldes fueron asesinados en la escaramuza inicial, y la mayoría de los que fueron capturados fueron torturados y ejecutados sumariamente. Los horrores de Moncada sirvieron para mostrar la brutalidad del régimen de Batista, pero también para cimentar la determinación de los rebeldes sobrevivientes. Fidel fue capturado y puesto a juicio. Fue en la corte donde su carrera dio un giro magistral. En lugar de defenderse de los cargos de traición, utilizó el juicio como una plataforma para denunciar a Batista. Pronunció un discurso de defensa de 4 horas, un ataque apasionado contra la corrupción, la pobreza y la tiranía del gobierno. Al final, desafiando a sus acusadores, proclamó: «Condenadme, no importa, la historia me absolverá». Este discurso,
que se convirtió en el manifiesto del movimiento revolucionario, lo elevó de un simple conspirador a un símbolo de la resistencia cubana. Fue condenado a 15 años de prisión, pero su voz ya había resonado en todo el país. Mientras cumplía su condena en la isla de Pinos, Castro y sus seguidores rebautizaron su organización como el Movimiento 26 de Julio, en honor a los mártires de Moncada. Sorprendentemente, en mayo de 1955, bajo una amnistía general, Batista, confiado y subestimando a su joven enemigo, liberó a Castro. El dictador pensó que un exilio sería suficiente para silenciarlo. Fue un error monumental. Tras su liberación, Fidel partió al exilio en México, donde se encontró con el compañero de armas que cambiaría el curso de la historia, un médico argentino, idealista y aventurero, llamado Ernesto Che Guevara. El Che, radicalizado por la pobreza que había visto en sus viajes por América Latina, se unió a la causa cubana con fervor. Él creía, al igual que Fidel, que la liberación de Cuba era un paso crucial en la lucha contra el imperialismo en todo el continente. Juntos, los hermanos Castro, Guevara y otros 80 exiliados se entrenaron en las afueras de la Ciudad de México. Se prepararon en secreto para una invasión. En la oscuridad de la noche, el 25 de noviembre de 1956, los 82 revolucionarios se embarcaron en un viejo yate de motor llamado Granma para un peligroso viaje a Cuba. El viaje fue una odisea de infortunios. El yate estaba sobrecargado, el motor fallaba y una tormenta los desvió de su curso. 2 días más tarde de lo previsto, el 2 de diciembre de 1956, el Granma encalló en una zona de manglares en la playa Las Coloradas, en el sur de Cuba. Ya exhaustos, desorganizados y con la Guardia Rural de Batista alertada, los rebeldes fueron emboscados. La mayoría murieron o fueron capturados en el primer enfrentamiento. El grupo original de 82 se redujo a solo 19. Entre los sobrevivientes, además de Fidel, estaban su hermano Raúl y el Che Guevara. Con sus vidas en peligro, los 19 hombres se internaron en las densas e inexploradas montañas de la Sierra Maestra. Desde allí, Fidel declaró la guerra de guerrillas. Comenzaron con pocos recursos, con la mayoría de sus armas perdidas en el desembarco y con la moral en sus puntos más bajos. Pero Fidel, como estratega y líder, demostró su genio. Sabía que su fuerza no estaba en la batalla frontal, sino en la guerra de desgaste. El objetivo era evitar al ejército, golpear sus flancos y desaparecer, ganándose el apoyo de la población rural. Lo más importante era ganar la guerra de la información. Mientras Batista mentía sobre el destino de los rebeldes, el periodista estadounidense Herbert Matthews, del periódico The New York Times, desafió al régimen y se aventuró en la Sierra Maestra para buscar a Castro. En febrero de 1957, Matthews se reunió con Fidel y su grupo. Su reportaje, que apareció en la primera plana del diario, mostró al mundo que Castro no solo estaba vivo, sino que estaba en la lucha. La imagen de un Fidel Castro confiado, con su barba y su uniforme, se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo cubano y una herramienta de propaganda invaluable. A medida que los meses pasaban, el movimiento 26 de julio crecía. Se les unían campesinos locales, estudiantes y profesionales, atraídos por la promesa de justicia social. Castro y el Che entrenaban a los nuevos reclutas en tácticas de guerrilla. Les enseñaban a leer y a entender la causa de la revolución. En las montañas, el Che Guevara se destacó por su disciplina y su brutal honestidad, mientras que Raúl Castro dirigía un segundo frente en la Sierra Cristal. Los ataques a los cuarteles de Batista se intensificaron, no solo para debilitar al ejército, sino para robar armas y municiones. Mientras la revolución ganaba impulso, el régimen de Batista se debilitaba. La represión brutal del dictador, con ejecuciones extrajudiciales y torturas,
alienó a la población. Los sindicatos y los estudiantes se unieron al movimiento. Incluso Estados Unidos, que al principio apoyó a Batista, comenzó a retirarle su respaldo, imponiendo un embargo de armas en 1958, que fue un golpe devastador para su ejército. A finales de 1958, el ejército de Batista estaba desmoralizado y desorganizado. El movimiento de Castro había crecido de una docena de hombres a un ejército bien disciplinado de miles de combatientes. Los rebeldes comenzaron una ofensiva final. La estrategia del Che Guevara, que dirigió la batalla decisiva de Santa Clara, fue un golpe de genio militar. La toma de esta ciudad, que dividió a la isla por la mitad, selló el destino del régimen. El Che Guevara capturó un tren blindado de tropas y armas, lo que destrozó la moral del ejército de Batista y lo dejó indefenso. En las últimas horas de la víspera de Año Nuevo de 1958, con las fuerzas rebeldes acercándose a La Habana y la derrota inminente, Fulgencio Batista se subió a un avión y huyó del país, llevándose con él a su familia y, según se dice, una fortuna de más de $300 millones en dinero robado. El 2 de enero de 1959, en un acto de profundo simbolismo, las fuerzas de Fidel Castro entraron y ocuparon el cuartel Moncada, el lugar donde todo había comenzado con un trágico fracaso. 6 días después, el 8 de enero, Fidel Castro hizo su entrada triunfal en La Habana. La multitud enloquecida lo aclamaba como un héroe. La revolución, que había comenzado con solo un puñado de hombres en una lancha, había logrado la victoria. Con el triunfo de la revolución, Fidel Castro no asumió la presidencia de inmediato. Nombró al abogado Manuel Urrutia Lleó como presidente provisional y a su primer ministro, pero la realidad era que Fidel era el poder de facto. El comandante en jefe había ganado la guerra, pero ahora tenía que gobernar un país, y su siguiente batalla sería aún más grande, la de cimentar su poder y definir el destino de Cuba en el contexto de la Guerra Fría. La noche del 8 de enero de 1959, la euforia se apoderó de La Habana. Sobre un tanque Sherman capturado, Fidel Castro hizo su entrada triunfal. La multitud, estimada en más de 1 millón de personas, se volcó a las calles para recibir a su héroe. El aire estaba cargado de júbilo y esperanza. En un balcón de la Avenida del Puerto, pronunció un discurso que duró casi 3 horas, desafiando a las palomas que se posaron sobre sus hombros. La imagen, capturada por las cámaras de todo el mundo, se convirtió en el símbolo de una nueva era para Cuba. Parecía una bendición, una señal de que el destino de la isla estaba con él. Fidel prometió una revolución democrática, con elecciones libres y la restauración de la Constitución de 1940. Sin embargo, su agenda oculta y su visión del poder no tardarían en revelarse. Apenas unos días después, el nuevo gobierno provisional, liderado por el presidente Manuel Urrutia, comenzó una serie de juicios sumarísimos contra los funcionarios y colaboradores del régimen de Batista. En un acto que generó controversia internacional, miles de acusados, muchos de ellos sin un juicio justo, fueron condenados y ejecutados. Fidel, en un discurso televisado, defendió las ejecuciones como un acto de justicia popular y un castigo necesario para los crímenes del pasado. Ya para la primavera de 1959, la maquinaria de represión de Batista había sido reemplazada por un fervor revolucionario que, aunque prometedor para sus seguidores, era despiadado para sus enemigos. La verdadera consolidación del poder había comenzado. El primer gran punto de quiebre con Estados Unidos no fue militar, sino económico. Las promesas de la revolución se basaban en la redistribución de la riqueza. El 17 de mayo de 1959, el gobierno revolucionario promulgó la primera ley de reforma agraria.
La ley establecía un límite a la cantidad de tierra que una persona o una corporación podía poseer, confiscando las tierras excedentes para distribuirlas entre los campesinos sin tierra. Washington reaccionó con una mezcla de sorpresa e indignación. Para ellos era una señal inequívoca de que Castro no era el reformador democrático que decían, sino un radical peligroso. La tensión escaló rápidamente. La administración de Dwight D. Eisenhower comenzó a buscar formas de presionar a La Habana. En julio de 1960, Estados Unidos cortó su cuota de importación de azúcar cubano, una medida económica devastadora, ya que el azúcar era la principal fuente de ingresos de la isla. Castro respondió con la nacionalización de las refinerías de petróleo estadounidenses. Las empresas Esso y Texaco, que se negaron a procesar el crudo soviético, vieron sus instalaciones confiscadas. La espiral de represalias continuó. Estados Unidos confiscó todos los bienes cubanos en territorio estadounidense, y Castro nacionalizó el resto de las propiedades privadas estadounidenses en Cuba, incluyendo bancos y fábricas. Para finales de 1960, la mayoría de los lazos económicos entre las dos naciones se habían roto. Y el 3 de enero de 1961, el presidente Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas. La Guerra Fría había llegado a las costas del Caribe. Mientras tanto, en la Casa Blanca, la Agencia Central de Inteligencia CIA ya estaba operando en las sombras. Desde 1960, bajo la dirección de la administración de Eisenhower, la CIA había puesto en marcha un plan secreto para derrocar a Castro. El plan, llamado Operación Pluto, consistía en entrenar y armar a un ejército de exiliados cubanos para que invadieran la isla, provocaran un levantamiento popular y derrocaran a Castro. Era un plan ambicioso y, como se demostró, profundamente defectuoso. Se basaba en la premisa errónea de que el pueblo cubano, cansado del nuevo régimen, se alzaría en armas para unirse a los invasores. No se podía estar más lejos de la realidad. Cuando John F. Kennedy asumió la presidencia en enero de 1961, el plan estaba en marcha. Kennedy, ansioso por demostrar su liderazgo en la lucha contra el comunismo y presionado por sus asesores, dio luz verde a la invasión. Se decidió que el desembarco tendría lugar en la Bahía de Cochinos, una remota zona pantanosa en el sur de Cuba. El objetivo era establecer una cabeza de playa, declarar un gobierno provisional y llamar a la ayuda estadounidense. Pero el plan no había previsto la respuesta de un líder tan perspicaz como Fidel Castro. En la madrugada del 17 de abril de 1961, 1.400 exiliados cubanos, agrupados en la llamada Brigada 2506, desembarcaron en la Bahía de Cochinos. Pero desde el primer momento, todo salió mal. Los aviones de apoyo de la CIA fueron atacados por la Fuerza Aérea Cubana. La sorpresa se perdió, y los invasores se encontraron aislados y sin el apoyo prometido. Castro, que había estado alerta, respondió con una velocidad asombrosa. Dirigió personalmente la defensa ordenando a sus fuerzas, que sumaban más de 20.000 hombres, que cercaran y destruyeran a la Brigada 2506. La batalla duró apenas 72 horas, sin el levantamiento popular que esperaban y con el apoyo aéreo de Estados Unidos. Retirado por orden de Kennedy, los invasores fueron rápidamente abrumados. Cientos murieron y más de 1.100 fueron capturados. Fue un fracaso estrepitoso y una humillación monumental para Estados Unidos. Kennedy asumió públicamente la responsabilidad del fiasco, pero el daño ya estaba hecho. Para Castro, la invasión de la Bahía de Cochinos fue una victoria gloriosa, un triunfo de David contra Goliat. Le dio una credibilidad inmensa a nivel mundial y fortaleció su posición en el poder, permitiéndole purgar a los elementos más moderados de su gobierno y solidificar su alianza con la Unión Soviética.
El 1 de mayo de 1961, en un discurso televisado a toda la nación, Fidel Castro hizo una declaración que eliminó cualquier duda sobre el futuro de Cuba. Con la victoria en la bahía de Cochinos resonando en el aire, proclamó que la revolución cubana era socialista y que él era un marxista-leninista. La invasión, en lugar de derrocarlo, lo había empujado aún más hacia el lado soviético, sellando el destino de Cuba como una ficha clave en el tablero de la Guerra Fría. Pero la confrontación más peligrosa aún estaba por venir. El fiasco de la bahía de Cochinos convenció a Castro de que una nueva invasión estadounidense era inevitable. Necesitaba una defensa más fuerte. Al mismo tiempo, el líder soviético, Nikita Jrushchov, vio una oportunidad para equilibrar el poder. Estados Unidos tenía misiles nucleares apuntando a la Unión Soviética desde bases en Turquía e Italia, en las fronteras de la URSS. Jrushchov propuso una audaz y secreta solución: instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de las costas de Florida. La idea era una apuesta de alto riesgo, pero Jrushchov pensó que los estadounidenses no se atreverían a actuar. Castro aceptó la propuesta. En el verano de 1962, los barcos soviéticos comenzaron a transportar misiles y equipos militares a Cuba. Las operaciones se llevaron a cabo con un secreto casi total. Sin embargo, los aviones de reconocimiento estadounidenses, los U-2, que sobrevolaban la isla, pronto capturaron imágenes de la construcción de sitios de lanzamiento. El 16 de octubre de 1962, la Casa Blanca recibió las pruebas fotográficas. El presidente Kennedy, su equipo de seguridad nacional y el mundo entero se encontraron de repente al borde de la aniquilación. Así comenzó la crisis de los misiles cubanos, un periodo de 13 días en el que el mundo contuvo la respiración. Kennedy, asesorado por su hermano Robert, optó por una respuesta mesurada para evitar una guerra nuclear. En lugar de un ataque aéreo que podría haber provocado una respuesta soviética, anunció un bloqueo naval, o, como él lo llamó, una cuarentena, para evitar que más misiles llegaran a la isla. Buques de guerra estadounidenses se posicionaron en el Atlántico para interceptar a los barcos soviéticos. El mundo se dividió y se preparó para lo peor. La tensión alcanzó su punto máximo. Los líderes de las dos superpotencias se comunicaron a través de mensajes secretos, mientras que en Cuba, Castro movilizó a su ejército y se preparó para una invasión inminente. La posibilidad de un error de cálculo era aterradora. El 26 de octubre, Jrushchov envió una carta a Kennedy ofreciendo retirar los misiles si Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba. Un día después, una segunda carta, con un tono mucho más duro, exigía la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía. Kennedy respondió a la primera carta ignorando la segunda. Detrás de escena, su hermano Robert negoció un acuerdo secreto con el embajador soviético en Washington. Estados Unidos se comprometía a retirar sus misiles de Turquía, pero el acuerdo no se haría público. El 28 de octubre, la crisis terminó. Jrushchov anunció que retiraría los misiles. Para Castro, la resolución fue una amarga victoria. Él había sido una pieza de ajedrez en un juego que se jugaba entre dos superpotencias, y la decisión final se había tomado sin su consulta. Se sintió traicionado por los soviéticos. Sin embargo, en la arena pública, Castro había ganado. La promesa de no invasión, aunque no oficial, se mantuvo. Había enfrentado a la superpotencia del norte y había salido victorioso. Su posición, tanto en Cuba como en el mundo, se había fortalecido más que nunca. Con la crisis de los misiles, el camino de Cuba ya no tenía vuelta atrás.
La pequeña isla, liderada por un hombre que había comenzado como un abogado rebelde, se había transformado en un baluarte del comunismo, el archienemigo de Estados Unidos en su propio patio trasero. La alianza con la Unión Soviética era total, y la confrontación, que había comenzado con un desembarco fallido, ahora se libraría en el escenario global de la Guerra Fría. La historia de Cuba y la de su comandante se habían fusionado, forjando un destino que marcaría a las siguientes generaciones. Con la victoria de 1959 y el triunfo diplomático de la crisis de los misiles, Fidel Castro consolidó su poder. El comandante no solo había ganado una guerra, sino que ahora tenía el control total de una nación y el respaldo de la Unión Soviética para construir un Estado socialista a su medida. La etapa de la lucha por el poder había terminado. La etapa de gobernar, con todas sus complejidades y contradicciones, estaba por comenzar. Los próximos años verían la implementación de políticas radicales que transformarían a Cuba de arriba abajo, creando uno de los regímenes más duraderos del siglo XX. Sin embargo, detrás de los logros en el ámbito social se ocultaba una maquinaria de opresión que silenciaría cualquier tipo de disidencia. Fidel Castro, el idealista que había presenciado la miseria de los campesinos cubanos, se propuso construir una sociedad que eliminara las desigualdades. Para ello, dirigió la atención de su gobierno hacia dos pilares fundamentales: la salud y la educación. Antes de la revolución, la atención médica en Cuba era un privilegio para los ricos, y los servicios de salud eran casi inexistentes en las zonas rurales. Castro se propuso cambiar esto. A pesar de un éxodo masivo de médicos a Estados Unidos en los primeros años, el gobierno invirtió fuertemente en la atención médica universal y gratuita. Se construyeron nuevos hospitales y clínicas rurales y se lanzaron programas de vacunación que erradicaron enfermedades como la poliomielitis y el sarampión. Cuba comenzó a entrenar a miles de nuevos médicos, tanto para su propia población como para ser enviados como parte de misiones internacionalistas a países en vías de desarrollo. Con el tiempo, la nación insular alcanzó una tasa de mortalidad infantil más baja y una esperanza de vida comparable a la de los países más desarrollados. Un logro notable para una nación tan pequeña. La educación fue otro pilar de la revolución. Castro estaba convencido de que la ignorancia era una forma de opresión. En 1961 lanzó la campaña de alfabetización, una iniciativa masiva que envió a cientos de miles de jóvenes voluntarios a las zonas rurales para enseñar a leer y escribir a la población. Fue una empresa titánica y exitosa. En un año, Cuba pasó de tener un 25% de analfabetismo a menos de un 4%, un logro sin precedentes en América Latina. El sistema educativo se hizo completamente gratuito y accesible para todos, desde la educación primaria hasta la universidad. La inversión en educación llegó a ser de hasta el 10% del PIB, una cifra que superaba con creces el gasto de muchos países desarrollados. Este enfoque en la educación no solo redujo el analfabetismo, sino que también creó una sociedad altamente educada, capaz de producir profesionales en campos como la medicina, la ciencia y la ingeniería, a pesar del embargo económico. Sin embargo, estos logros sociales tenían un costo enorme: la libertad individual y política. El nuevo gobierno de Castro no toleraba la disidencia. La prensa privada fue nacionalizada y el gobierno ejerció un control total sobre los medios de comunicación, convirtiéndolos en herramientas de propaganda. Cualquiera que expresara una opinión contraria a la línea del Partido Comunista, ahora el único partido legal en Cuba, era etiquetado como un contrarrevolucionario.
Los disidentes, intelectuales y opositores políticos fueron encarcelados, oprimidos y, en muchos casos, enviados a campos de trabajo forzado. La persecución no se limitó a los opositores políticos. Se extendió a la comunidad gay, a artistas y a intelectuales, culminando en los tristemente célebres años grises de la década de 1970, un periodo de censura y represión cultural intensa. La opresión del régimen, junto con las dificultades económicas causadas por el embargo estadounidense, creó una oleada de descontento que llevó a miles de cubanos a buscar escapar de la isla. La mayoría lo hacía de manera clandestina, arriesgando sus vidas en embarcaciones improvisadas para llegar a las costas de Florida. La tensión social era palpable. La situación estalló en 1980 en un evento que pasaría a la historia como el éxodo del Mariel. En abril de ese año, después de que un grupo de cubanos buscaran asilo en la Embajada de Perú en La Habana, Castro tomó una decisión inesperada. Anunció que el puerto de Mariel, al oeste de La Habana, se abriría para que cualquiera que quisiera salir del país pudiera hacerlo. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de días, cientos de miles de cubanoamericanos en Florida organizaron flotillas de botes, lanchas y barcos de pesca para ir a recoger a sus familiares. El éxodo del Mariel se convirtió en un flujo masivo de personas. El evento fue un golpe maestro de propaganda para Castro. Por un lado, pudo presentarlo como una muestra de la libertad que ofrecía al dejar ir a sus críticos. Por el otro, utilizó la oportunidad para deshacerse de elementos indeseables. El gobierno cubano vació cárceles y hospitales psiquiátricos, forzando a criminales y enfermos mentales a unirse a los botes. De un día para otro, el problema de Cuba se convirtió en el problema de Estados Unidos. La llegada masiva de más de 125,000 cubanos en un periodo de solo 6 meses, muchos de ellos criminales, desató un debate político en Estados Unidos y colapsó la capacidad de la ciudad de Miami para recibir a los recién llegados. El evento cambió para siempre la demografía de Florida y la política estadounidense, convirtiendo a la comunidad cubanoamericana en una fuerza política formidable. A pesar de la fuga masiva de ciudadanos, el gobierno de Castro se mantuvo inmutable en su visión. Fidel seguía convencido de que su modelo, basado en la igualdad social y la oposición al capitalismo, era el único camino a seguir para su país. Sin embargo, su economía, dependiente del apoyo financiero de la Unión Soviética y castigada por el embargo de Estados Unidos, comenzó a mostrar signos de debilidad. La década de 1980, que para muchos en el mundo occidental fue un periodo de prosperidad, para Cuba fue de estancamiento. La caída de los precios del azúcar en el mercado mundial, el principal producto de exportación de la isla, sumió a la economía en un nuevo declive. Castro, en un acto de rebeldía ideológica, criticó las reformas de Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética, la perestroika y la glasnost, considerándolas una traición al socialismo. Él estaba convencido de que su modelo, centralizado y de partido único, era el correcto. No podía imaginar que el mismo gigante que lo había sostenido durante décadas estaba al borde del colapso. La Cuba que Fidel construyó fue una paradoja. Por un lado, eliminó el analfabetismo y democratizó el acceso a la salud, logros que pocos países del mundo en desarrollo han podido igualar. Por otro, lo hizo a expensas de la libertad de expresión, la diversidad de pensamiento y la capacidad de sus ciudadanos para tomar decisiones por sí mismos. Era un Estado que ofrecía seguridad social a cambio de control total. Con la inminente caída de la Unión Soviética, el régimen de Castro se enfrentaría a su mayor prueba, la supervivencia. Había superado las agresiones externas de la superpotencia del norte,
pero podría sobrevivir al colapso de su propio protector y sostén ideológico. El mundo estaba a punto de descubrirlo. Para Fidel Castro, la década de 1980 había sido una década de creciente estancamiento económico, pero nada lo preparó para lo que vendría en 1991. Mientras el comandante se aferraba a su visión del socialismo, criticando las reformas de Mikhail Gorbachov, el andamiaje ideológico y económico que sostenía a Cuba se derrumbaba sin previo aviso. En 1989, el muro de Berlín cayó, y en 1991, la Unión Soviética, el protector, benefactor y principal socio comercial de Cuba, se desintegró. La noticia, que llegó a La Habana como un terremoto político, no solo significó el fin de la Guerra Fría, sino también el comienzo de la peor crisis económica en la historia del país. Fidel Castro, en un intento de mantener la moral de su pueblo, llamó a esta nueva era el período especial en tiempos de paz. Pero la realidad era cualquier cosa menos pacífica. De la noche a la mañana, el 85% del comercio exterior de Cuba desapareció. Los subsidios soviéticos, que habían ascendido a miles de millones de dólares a lo largo de las décadas y habían mantenido a flote la economía cubana, se evaporaron. Las fábricas cerraron, el desempleo se disparó y la vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia. La falta de petróleo, que venía casi exclusivamente de la Unión Soviética, paralizó el transporte y la agricultura. Los tractores se quedaron sin combustible, lo que provocó una drástica caída en la producción de alimentos. Las famosas bicis taxis y las bicicletas de pedal se convirtieron en el principal medio de transporte, y la dieta de los cubanos se redujo a raciones de arroz y frijoles. La escasez de productos básicos, como jabón, medicamentos y papel, era generalizada. La isla entera se sumió en la penumbra debido a los constantes apagones. El colapso económico fue tan severo que en 1992 el PIB de Cuba se había contraído casi un 40% desde su nivel de 1989. El período especial fue, en esencia, una crisis de supervivencia. Ante la desesperación, el gobierno de Castro, a regañadientes, implementó reformas. En 1993 se permitió la tenencia de dólares estadounidenses. El turismo, que antes se consideraba una actividad burguesa, se convirtió en la tabla de salvación de la economía. El gobierno promovió activamente la construcción de hoteles y complejos turísticos, atrayendo a visitantes de Canadá, Europa y América Latina, aunque no de Estados Unidos, que mantuvo su embargo. Esta apertura al turismo introdujo una nueva dualidad en la sociedad cubana. Aquellos con acceso a la moneda estadounidense, principalmente a través del turismo o de las remesas de sus familiares en el extranjero, comenzaron a prosperar, mientras que la mayoría de la población seguía lidiando con la escasez y las cartillas de racionamiento. Estas reformas económicas, aunque necesarias, fueron un compromiso difícil para Fidel, quien durante toda su vida se había posicionado como el más férreo oponente del capitalismo. Sin embargo, su instinto de supervivencia y su deseo de mantener el poder prevalecieron sobre la pureza ideológica. Bajo su liderazgo, Cuba continuó buscando alianzas con otros regímenes socialistas en América Latina. La más notable fue la que estableció con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esta alianza, nacida en la década de 2000, fue un salvavidas para Cuba, que recibía petróleo venezolano a precios preferenciales, a cambio de enviar a miles de médicos, maestros y profesionales de la salud cubanos a Venezuela. Esta relación, que Castro denominó la Marea Rosa, no solo inyectó capital en la economía cubana, sino que también reforzó la postura de Cuba como líder del antiimperialismo en la región. Mientras tanto, la vida personal del comandante comenzó a salir de las sombras.
aunque siempre de forma controlada. Durante la mayor parte de su gobierno, la vida privada de Fidel fue un secreto bien guardado. Se casó 2 veces y tuvo varios hijos, pero su familia más cercana, y en particular su segunda esposa, Dalia Soto del Valle, rara vez aparecía en público. Sin embargo, en 1993, la deserción de su hija, Alina Fernández, a Estados Unidos, puso la atención en su vida familiar. Alina publicó un libro en el que criticaba duramente a su padre y al régimen, ofreciendo una rara visión de la vida en la cima de un estado autoritario. A pesar de su imagen pública de ascetismo, el comandante disfrutaba de una vida de lujos, con propiedades exclusivas como la finca de Punto Cero en La Habana y una serie de residencias privadas por toda la isla. Este contraste entre su vida y la de la mayoría de los cubanos fue un punto de fricción para muchos. La salud de Fidel, que había sido tema de especulación durante años, comenzó a deteriorarse públicamente a principios de la década de 2000. Tras una operación intestinal en 2006 por un sangrado interno, el comandante, por primera vez en casi medio siglo, transfirió provisionalmente el poder a su hermano menor y leal, Raúl Castro. Fue una decisión histórica y un momento de gran incertidumbre para el futuro de la revolución. Fidel, el líder que se había negado a nombrar un sucesor, finalmente admitía su mortalidad. El 19 de febrero de 2008, a los 81 años de edad y después de 49 años en el poder, Fidel Castro anunció su renuncia definitiva como presidente de Cuba. Raúl Castro fue elegido para reemplazarlo. Fidel continuó escribiendo artículos de opinión para el periódico del partido, Granma, en los que ofrecía sus reflexiones sobre asuntos nacionales e internacionales, pero su papel había cambiado de comandante a patriarca de la revolución. Su salud continuó deteriorándose y sus apariciones públicas se volvieron cada vez más raras. En marzo de 2016, cuando el presidente estadounidense Barack Obama visitó Cuba, la primera visita de un jefe de Estado de Estados Unidos en 88 años, Fidel no se reunió con él, un último gesto de desafío a su antiguo némesis. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a la edad de 90 años. La nación declaró 9 días de duelo nacional. Sus cenizas fueron transportadas a través de toda la isla en una caravana que recreó en sentido inverso el viaje que había hecho para tomar La Habana 57 años antes. La procesión de casi 900 kilómetros terminó en Santiago de Cuba, la cuna de la revolución, donde sus cenizas fueron enterradas en el cementerio de Santa Ifigenia, cerca del mausoleo de José Martí, el héroe nacional de Cuba. El legado que dejó Fidel Castro es complejo y polarizador. Para sus seguidores, fue un héroe que liberó a su pueblo del imperialismo y construyó un estado de bienestar social, con un sistema de salud y educación que es la envidia de la región. Fue el visionario que se atrevió a desafiar a Estados Unidos y ganó. Pero para sus críticos, fue un dictador brutal que oprimió a su pueblo, violó los derechos humanos y convirtió a una nación próspera en una economía dependiente y empobrecida. La revolución, que había comenzado con las promesas de libertad, terminó con la represión de la disidencia. La Cuba que dejó atrás sigue gobernada por el Partido Comunista y su hermano Raúl, y su figura sigue siendo un tema de debate. La historia de Fidel Castro, el hombre que pasó de ser un joven idealista a una figura mundial y que gobernó por casi medio siglo, es la historia de la ambición, la ideología y la lucha por el poder. Una historia que no puede ser contada en blanco y negro, sino en una mezcla de grises que reflejan la complejidad de un hombre que se convirtió en el líder más importante de su país y en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX.
El guión de su vida terminó, pero el debate sobre su legado, como la brisa del Caribe que acaricia las costas de La Habana, continuará por generaciones. La vida de Fidel Castro, que comenzó como una lucha contra la opresión y terminó como un reinado de casi medio siglo, es una de las narrativas más polarizadoras de la historia moderna. Su figura, que se erigió sobre los cimientos de la Revolución cubana, sigue siendo hoy, años después de su muerte, un tema de debate apasionado y profundo. Es imposible resumir a Fidel Castro con una sola palabra. Fue un guerrillero, un abogado, un estadista, un orador, un líder mundial y, para sus críticos, un tirano. Su legado no puede ser entendido sin abrazar la dualidad que definió cada aspecto de su vida. Para comprender a Fidel, debemos recordar al hombre que se alzó contra Fulgencio Batista. No era simplemente un aspirante al poder, era la encarnación de la frustración y la indignación de una nación. Batista, con su régimen corrupto, violento y servil a los intereses de la élite y a Washington, había convertido a Cuba en una sombra de su potencial. Las promesas de democracia eran una farsa y la desigualdad social era rampante. No era la toma del poder por un grupo de ambiciosos, sino la respuesta a un grito colectivo de justicia. La victoria de 1959 fue celebrada por una inmensa mayoría de cubanos que vieron en Fidel no solo a un héroe, sino a un libertador que prometía devolverles su dignidad. Y en muchos aspectos, Fidel cumplió con algunas de esas promesas. A pesar del aislamiento económico y el bloqueo de su principal mercado, el gobierno revolucionario logró avances sociales sin precedentes en América Latina. La campaña de alfabetización es un logro que ha sido reconocido mundialmente, reduciendo el analfabetismo a niveles comparables a los de países desarrollados. La educación, desde la escuela primaria hasta la universidad, se hizo completamente gratuita y accesible para todos, eliminando las barreras de clase y origen. El sistema de salud cubano es otro pilar de su legado positivo. Castro creía que el bienestar físico era un derecho, no un privilegio. El gobierno invirtió fuertemente en la atención médica universal y hoy Cuba cuenta con una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del hemisferio y una alta esperanza de vida. Los médicos cubanos son enviados a misiones internacionales en todo el mundo, desde Venezuela hasta Haití, y su contribución a la salud global ha sido innegable. Para muchos, estos logros sociales que la mayoría de los países capitalistas no han podido replicar para toda su población, demuestran la superioridad de su modelo socialista. Pero estos logros, que se exhibieron con orgullo en el escenario mundial, vinieron con un precio, y ese precio fue la libertad. La revolución que prometió democracia, en la práctica, se convirtió en una dictadura de partido único, el Partido Comunista de Cuba. La disidencia política no fue tolerada y aquellos que se atrevieron a criticar al gobierno fueron encarcelados, silenciados o exiliados. La censura de prensa y la represión a la libertad de expresión se convirtieron en la norma. La maquinaria de seguridad del Estado, lejos de desaparecer, se perfeccionó para erradicar cualquier pensamiento contrarrevolucionario. Los intelectuales, artistas y en particular la comunidad LGTBIQ+, sufrieron una persecución sistemática, especialmente durante los años grises de la década de 1970. La economía, a pesar de las reformas parciales del período especial, permaneció centralizada y controlada por el Estado, lo que sofocó la iniciativa privada y llevó a la isla a un estado de perpetua escasez. Si bien el embargo estadounidense sin duda infligió un daño inmenso a la economía cubana, muchos críticos señalan que la ineficiencia inherente del modelo socialista de Castro fue un factor igualmente importante en el empobrecimiento de la nación.
La figura de Castro también debe ser vista a través del prisma de la Guerra Fría. Para muchos en América Latina y el resto del mundo, fue el arquetipo de la lucha contra el imperialismo. Un pequeño líder de una pequeña isla que, contra todo pronóstico, se enfrentó a la superpotencia del norte y sobrevivió. La crisis de los misiles, el fiasco de la Bahía de Cochinos, los innumerables intentos de asesinato de la CIA. Todos estos eventos forjaron la leyenda de un hombre indomable. Su longevidad en el poder, desafiando a 10 presidentes estadounidenses, no fue solo un testimonio de su astucia política, sino también un símbolo de resistencia. Para los gobiernos socialistas y antiimperialistas de América Latina, Fidel no era un dictador, era un faro de la soberanía nacional. El legado de Fidel Castro es, en última instancia, una lección de paradojas. Es el líder que liberó a su pueblo del analfabetismo y de la falta de acceso a la salud, pero al mismo tiempo les negó la libertad de prensa y de pensamiento. Es el hombre que luchó contra un régimen corrupto, solo para construir un sistema que, aunque en teoría era más equitativo, se basaba en la represión y el control total. Él mismo se presentó como el comandante de la revolución, y esa revolución, para bien o para mal, se convirtió en una extensión de su propia voluntad. El debate sobre su figura continúa. No hay una respuesta única, y cualquier intento de darla ignora la complejidad de los eventos que definieron su vida. Su muerte no puso fin a la discusión, sino que le dio un nuevo impulso. Ahora, la pregunta ya no es si fue un héroe o un villano, sino si los logros de su gobierno justifican los sacrificios que el pueblo cubano tuvo que hacer. Así que, después de este recorrido por su vida y sus acciones, solo queda una pregunta final. ¿Fue Fidel Castro un patriota que liberó al pueblo cubano de una dictadura opresiva para luego forjar una nación de gran fortaleza y resistencia? ¿O fue simplemente otro dictador que oprimió a su pueblo, reemplazando un régimen con otro, simplemente con un uniforme diferente y una nueva ideología? Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que este recorrido por la vida y el legado de Fidel Castro te haya ofrecido una perspectiva más clara sobre la compleja historia de Cuba. Si te ha apasionado este análisis y quieres seguir explorando las figuras y los eventos que han forjado el mundo, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.